Hoy vamos a ver eh, la parte de derivación implícita. Este es el último tema que les entraría en el examen parcial. Que el examen parcial es para está para fecha del 16 de mayo. El coordinador mencionó que subió más ejercicios a la página, entonces ahorita me fijo ver exactamente qué subió y creo que a finales de esta semana van a poner un examen de prueba para que se familiaricen en cómo va a ser el primer examen parcial. Pero este es el último tema, que dado que fue feriado el viernes, no lo pudimos terminar la semana pasada, pero es un tema corto. Ok, entonces la idea es generalizar a varias variables algo que ustedes ya tenían de cálculo 1. En cálculo 1 ustedes tenían derivación implícita. Vos sentís que si viajas, cambias algo, cambia todo. Es lo que te digo, o sea. No necesariamente, yo. Ok, tuve que mutear porque estabas escuchando sonido de fondo. En cálculo 1 ustedes tenían el concepto de derivación implícita, que ustedes tenían una función, pero que estaba dada de manera implícita. Por ejemplo, x a la 2y más coseno, voy a poner seno de xy. Eso es igual a, no sé, puede ser y a la 3. Y la pregunta es encontrar de y de x. La pregunta es encontrar la derivada de y con respecto a x o y'. Y ustedes lo que hacían en cálculo 1 era derivar utilizando la regla de la cadena, derivar ambos lados y luego despejar quién era el y'. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, ustedes derivarían y es una función, entonces para derivar y usamos regla de la cadena. O sea, y se asume que depende de x. Entonces, derivando, yo tengo que 2xy más x a la 2y', ¿verdad? Estamos asumiendo que y es una función de x, entonces para derivar esta primera parte usamos regla del producto, sería derivada de x a la 2 por y, más x a la 2 sin derivar por la derivada de y, que es una función, entonces y', más la derivada del seno de xy, esto es una regla de la cadena, sería coseno de xy por la derivada de lo de adentro con respecto a y, y de nuevo, tanto y como x, o sea, se está asumiendo que y depende de x, entonces esto es una función, esto es un producto de funciones que dependen de x, o sea, necesito regla del producto de nuevo. Entonces aquí me va a quedar y, que sería el x derivado del y sin derivar, más el x sin derivar por la derivada de y. Y al otro lado, tengo que derivar y a la 3. De nuevo, eso es una composición, es una función a la 3. La derivada sería 3 veces y a la 2 por y'. ¿Ok? Y luego, lo que hacían era despejar y'. Si ustedes despejan y' de ahí, les va a dar lo siguiente. Voy a escribirlo, voy a pasar todo lo que tenga y' al lado derecho. Entonces va a ser algo como 3y a la 2 menos, perdón, más bien sería 2xy, 2xy más y coseno de xy entre 3y a la 2 menos x a la 2 menos x coseno de xy. ¿Ok? Entonces esa era la derivada implícita
que ustedes sacaban en cálculo 1. Ok, entonces, ahora quiero ver varias cosas para meterlo ya con el tema de varias variables. Ya esto es por aparte. Considere la siguiente función. F de xy igual x a la 2y menos seno de xy menos y a la 3. O sea, es la función que se iguala a 0 para obtener esto. Si yo calculo la derivada con respecto a x de esa función, me va a dar lo siguiente. Ahora estoy ignorando por completo que el y sea una función. Aquí simplemente estoy considerando esa función como una función de dos variables, sin tomar en cuenta nada que tenga que ver con derivación implícita. Entonces simplemente voy a calcular la derivada con respecto a x de esa función. Me quedaría 2xy, que es la derivada del primer término. Perdón, aquí era más, puse menos. La derivada de seno de xy con respecto a x va a ser más coseno de xy por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que es y. Esa sería la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a y va a ser, la derivada del primer término es x a la 2. La derivada del segundo término va a ser coseno de xy por x. Estoy con respecto a y, ¿verdad? Entonces sería coseno por la derivada de lo de adentro con respecto a y, que sería x, menos la derivada del último término con respecto a y, que es 3y a la 2. Ok. Entonces, ¿cómo pueden comparar estas dos derivadas parciales con esta fracción que me está quedando al lado de acá? ¿Qué pueden notar ahí? ¿Hay alguna similitud o hay algo que se parece? Una es el numerador y otra es el denominador. Exacto, ¿verdad? Vean que esta es el numerador de esta parte de acá y esta de acá es casi el denominador de esta, ¿verdad? Tiene el signo Es opuesto. el mismo pero negativo. Entonces, esto obedece a una fórmula que se generaliza a varias variables. Voy a mencionar cuál es el teorema correspondiente. Entonces, voy a escribirlo como forma de teorema. Suponga que f es diferenciable o derivable. Eso quiere decir que existen todas las derivadas parciales y que la ecuación f de x y z igual 0 define a z como función de x y y. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, aquí este es el caso de una función de dos variables. Lo que quiere decir esto es que para dado valor de x existe un único valor de y. Esa es la definición de función, que si yo pongo aquí un valor de x, va a existir un valor de y que hace que esto se cumpla. Aquí va a ser similar. Que f es derivable y que esta ecuación define a z como función de x y y, quiere decir que aunque yo no pueda despejar z de esta igualdad, si yo le doy un valor de x y y, existe un único valor de z que satisface esta ecuación. Por ejemplo acá, ¿verdad? Si yo aquí no puedo despejar y, queda un poco complicado, porque aquí hay un y lineal, aquí hay un y cubo, aquí hay un y dentro de un seno. Pero es posible que si yo diga x igual a 1,
exista solo un valor de y que satisfaga eso, aunque no se pueda despejar, aunque haya que buscar algún método de aproximación para calcularlo. Pero muchas veces el y depende del x, aunque no se puede despejar explícitamente. De ahí que se trabaja con el término de derivación implícita, porque la función está dada implícitamente. Es decir, no se puede calcular explícitamente quién es y en términos de x, sino que en cada caso hay que hacer aproximación numérica o algo, pero esa es la idea. Ahorita doy ejemplos en varias variables. Entonces, suponga que f es derivable y que la ecuación f de x de z igual 0 define a z como función de x y y. Entonces, z es derivable y la derivada de z con respecto a x, la derivada de z con respecto a x es menos derivada de f con respecto a x entre derivada de f con respecto a z, y la derivada de z con respecto a y es menos derivada de f con respecto a y entre derivada de f con respecto a z. Y eso aplica también para funciones de dos variables. Básicamente, si yo quiero derivar una variable con respecto a otra, la fórmula es, por ejemplo acá, si yo estoy derivando z con respecto a x, arriba tengo la derivada con respecto a x y abajo la derivada con respecto a z. O sea, es al revés de lo que está acá. Esto está enunciado a z como función de x y y, pero también puede ser y como función de x y z o x como función de y y z. Pero lo importante es que se sigue el patrón. La derivada de una variable con respecto a otra es menos las derivadas parciales de la función, intercambiando aquí el orden de las variables. Si yo quisiera la derivada de x con respecto a z, aquí sería z arriba y x abajo. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula y aquí mismo se puede ver, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí saqué la derivada con respecto a x, y la derivada con respecto a y, hay un menos en la fórmula, por eso es que quedó un menos aquí abajo, ¿verdad? O sea, el menos yo lo puedo sacar de aquí y ponerlo aquí arriba, no hay problema, pero entonces me quedó, vean que y' es derivada de y con respecto a x, entonces aquí arriba sería derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y el negativo que va ahí como parte de la fórmula. Y para verificar que esa fórmula es cierta, es regla de la cadena. Entonces, voy a escribirlo así. Básicamente lo que estoy haciendo acá es que g es esto, g de x, y es igual a esto, donde z es función de x y y. Entonces tengo un esquema de regla de la cadena, donde tengo una función g, que es la composición de una función f, que depende de tres variables, x, y y z, pero estoy haciendo que z dependa de x y y. Aparte de eso, estoy diciendo aquí que f de x, y, z es 0 cuando z es función de x y y. O sea, básicamente lo que tengo es g de x, y es igual a 0. Me interesa el caso cuando eso es 0, que es lo que dice el teorema. Si yo derivo a ambos lados, voy a escribir aquí todo f de x, y, z de x, y es igual a 0. Si yo derivo a ambos lados con respecto a x,
por ejemplo, yo tengo que la derivada de g con respecto a x va a ser igual a la derivada de 0 con respecto a x, o sea, esto es 0. Y para derivar g es una composición. Entonces, por regla de la cadena, ¿qué sería la derivada de g con respecto a x? Sería f con respecto a x y luego f con respecto a z, z con respecto a x. Entonces aquí es derivada de f con respecto a x más f con respecto a z, z con respecto a x. Y eso debería ser igual a 0. Entonces de ahí puedo despejar quién es la derivada de z con respecto a x. Eso sería menos derivada de f con respecto a x entre derivada de f con respecto a z. Y de ahí es de donde sale la fórmula. Y similar para la derivada de z con respecto a y. O sea, si derivo ambos lados con respecto a y, me sale la fórmula para la derivada de z con respecto a y. Eso es solo la verificación del teorema, porque el teorema es cierto. Pero lo que nos interesa acá va a ser esta formulilla de acá. Veamos un ejemplo. Hallar las derivadas parciales en el punto P, 1 logaritmo de 2 logaritmo de 3 si x a la y más y a la z más 2 logaritmo de x menos 2, o voy a escribirlo así, es igual a 2 más 3 logaritmo de 2. Define a z como función derivable de x y y. ¿Ok? Entonces, para calcular eso necesitamos calcular las tres derivadas parciales. Primero, ¿cuál es la función que necesitamos? La función que necesitamos es f de x y z igual x a la y más y a la z más 2 logaritmo de x menos 2 menos 3 logaritmo de 2. Ahora, al igual que con las cuestiones de los gradientes y de las superficies, que a este lado hay una constante, no importa tanto, porque a la hora de derivar esta constante desaparece. Yo acostumbro a igualar todo a 0 por aquello que al otro lado hay una variable y se les olvida igualarlo a 0. Por ejemplo acá, ¿verdad? Acá del otro lado teníamos una variable, entonces si era necesario igualarlo, que esto sí genera derivadas. Aquí es una constante, entonces no hay tanto problema. Es decir, yo podía dejar el f de xy hasta aquí nada más, solo hasta el logaritmo de x. Pero voy a hacerlo así. Con todo esto igualado a 0, entonces la función que necesito es esta de acá. Voy a copiar eso para la otra página. Mientras tanto, les doy los segundos para que terminen de copiar esa parte. Mientras Profe, una copio pregunta. esto. Sí. En este caso uno no puede eliminar las constantes. Sí, es lo que acabo de decir. Ah, perdón, es que Que está en el otro. f lo puedo tomar hasta acá nada más, porque estas constantes no aportan.
a las derivadas no aportan nada. Ok, está bien, gracias. Ok. Ok, entonces, bueno, voy a pasar la página. La función que estamos utilizando es esta. Voy a calcular las derivadas. La derivada de f con respecto a x. Vean que aquí estoy calculando derivadas, aunque el problema me dice que z es una función de x y y, la fórmula dice que hay que calcular las derivadas parciales. Aquí estoy ignorando el hecho de que z es una función de x y y. Es decir, la fórmula ya considera eso. La prueba del teorema, la prueba de la fórmula, ya considera z como función de x y y y me devuelve la fórmula que necesito. O sea, aquí yo no tengo que hacer esto que hacíamos en cálculo 1, de considerar z como función y cada vez que derivo agregar un z', etcétera, sino que solamente necesito las derivadas parciales. Ahora, ¿cómo identificar un problema de derivación implícita? Últimamente en los exámenes ponen directamente la palabra define a z como función implícita de x y y, pero la frase que lo caracteriza es esto: define a una variable como función de alguna otra o de las otras. Eso es lo que identifica los problemas de derivación implícita. Usualmente es si la ecuación tal define a tal variable como función de las otras variables y le piden derivada de una variable con respecto a otra. Entonces esos son los problemas de implícita. Bueno, pero sigamos resolviendo este. La derivada de f con respecto a x, vean que es e a la y más 2 entre x. La derivada de f con respecto a y es x e a la y más e a la z. Y la derivada de f con respecto a z va a ser y a la z. ¿Ok? Entonces, la derivada de z con respecto a x va a ser igual a menos e a la y más 2 entre x entre y por e a la z, y la derivada de z con respecto a y va a ser igual a menos x e a la y más e a la z entre y e a la z. Esas serían las derivadas si nos pidieran las derivadas en general, pero nos piden las derivadas en un punto. Bueno, otra cosa importante, las derivadas también quedan como funciones implícitas. Vean que quedan en términos de z. Entonces no quedan de forma en términos de x y y solamente, sino que también quedan en términos de z. Y bueno, en el punto en que nos piden las derivadas, creo que el punto era 1 logaritmo de 2 logaritmo de 3. Si yo meto logaritmo de 2 acá, e a la logaritmo de 2 es 2. Entonces me va a quedar menos 2 más, bueno, voy a escribir todo, e a la logaritmo de 2 más 2 entre 1 entre logaritmo de 2, e a la logaritmo de 3, y el e con los logaritmos se simplifican, entonces eso sería menos 2 más 2 entre 3 logaritmo de 2, o sea, esto es menos 4 entre logaritmo de 2, perdón, menos 4 entre menos 4 entre 3 logaritmo de 2, y la otra derivada va a ser igual a menos, el x es 1, e a la logaritmo de 2 más e a la logaritmo de 3 entre logaritmo de 2 por e a la logaritmo de 3. Y eso es igual a, arriba me queda 2 más 3
Y aquí me queda 3 logaritmo de 2. Entonces eso es menos 5 entre 3 logaritmo de 2. Entonces esas son las derivadas implícitas de la función en el punto indicado. No sé si hay preguntas. Ok. Quiero buscar un ejemplillo de examen. Ya casi lo encuentro. Déjenme ver. Profe, Ah, no se puede dar el caso que el mismo ejercicio, por ejemplo, le dicte a uno que, no sé, tome la variable y en función de x y z. Y entonces tendría que hacerse lo mismo, pero en lugar de con la función de z que depende de x y y, sino que sería de y que depende de x y z. exacto, exacto. Pueden haber versiones así también. De hecho, si en la lista puede que se encuentren 1 o 2 ejemplos así. Aquí está todo eh, enunciado con z como función de x y y, pero se puede dar ese caso que usted menciona, que se tenga x como función de y y z o y como función de x y z. Entonces eso también puede ser, pero la fórmula sigue siendo la misma. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero derivada de x con respecto a z, por ejemplo, la fórmula sería menos fz entre fx, o si quiero derivada de w con respecto a h, eso es menos fh entre fw. Lo importante es que se siga el patrón. O sea, arriba Ok, es la derivada de f con respecto a la variable con la que estoy derivando, y abajo es la derivada de f con respecto a la variable que es la función en este caso. Pero sí, sí puede pasar eso. ok, perfecto, gracias. Ok, veamos. Tengo un ejemplillo de examen, pero no me gusta, está muy fácil. Vamos a ver si tengo reposiciones. Bueno, voy a poner un ejemplillo que es de un examen. A ver si encuentro otro más bonito que este, es que este está muy fácil. Me parece que todos vienen así de fáciles. Vamos a ver. Va a irme a examen más viejo que son más difíciles. O sea, no, va a quedarme con el que tenía. Ok, entonces veamos este ejemplo. Es de un parcial, creo que del primer semestre de 2017, primer parcial. Voy a escribirlo tal y como está. Supongamos que z es igual a
phi de xy y que f de x más y más z a x más by es igual a 0 para a y b constantes compruebe lo siguiente: b por dz de x menos a por dz de y es igual a menos b. Esta es la pregunta 6 del primer parcial del primer ciclo 2017. Ok, en esa pregunta no decían directamente que hay que usar derivación implícita, pero podemos ver que tiene todos los elementos de una pregunta de derivación implícita. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que una de las variables es función de x y y, y en lo que hay que comprobar me piden las derivadas de z con respecto a x y las derivadas de z con respecto a y. Entonces vean que yo tengo una ecuación que igualada a 0 me da que una de las variables es función de las otras dos variables. Entonces todo eso dice que hay que usar implícita de alguna forma. Entonces, y nada más que este ejercicio combina varias cosas. Porque, por ejemplo, aquí tengo una función f desconocida. No sé quién es esta función f. Okay. Entonces voy a tener lo siguiente. Eso es un ejercicio que combina derivación implícita y regla de la cadena. ¿Por qué regla de la cadena? Porque vean que esto es una función con otras dos funciones adentro. Pues eso es una composición, o sea, involucra regla de cadena. Vamos a ver, tengo algo en el chat. F, no sé. No sé si es el F que yo entiendo. Ok. Acá tengo una composición, ¿verdad? Es una función f con dos funciones adentro. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Simplemente tengo una función igualada a 0 y hay que calcular las derivadas con respecto a x y las derivadas con respecto a y. Pero esto es una composición, entonces para calcularlo utilizo regla de la cadena. Usualmente yo lo hago así, yo les pongo otro nombre a la función. Yo pongo g de x, y, z igual a f de x más y más z a x más by, eso igual a 0. Como lo quiero ver como una regla de la cadena, tengo que hacer un esquema. Entonces la composición es una función f de dos variables. Aquí toca ponerle nombre a las variables, el nombre que uno quiera. Yo les voy a poner u y v, donde esto es u y esto es v. Y a cada una de las variables están dependiendo de x, y, z. Entonces, de nuevo, esto es una composición. Vean que f es una función de dos variables, aunque aquí hayan x, y, z, dentro de f solamente hay dos campos. O sea, solamente tengo una cosa aquí y otra cosa acá. O sea, es un vector de dos entradas. Entonces, f es una función de dos variables y cada una de esas variables depende de x, y, z. Profe, pero la variable v no depende simplemente de x y y. Ah, bueno, sí. Puedo eliminar esto. No pasa nada si lo dejo dependiendo de y. Si lo dejo dependiendo de z, no pasa nada. Igual la derivada va a dar 0. Entonces, igual ese término
No, Ah, ok. pero sí, se simplifica mucho si la quito para ni siquiera considerarlo. Ok, entonces tengo eso. Y yo quiero calcular quiénes son las derivadas de z con respecto a x y las derivadas de z con respecto a y. De acuerdo con la fórmula, eso es menos derivada de g con respecto a x entre derivada de g con respecto a z, menos derivada de g con respecto a y entre derivada de g con respecto a z, donde g es esa función que es una composición. Entonces hay que calcular las derivadas parciales de g. ¿Qué será la derivada de g con respecto a x? Pues eso sería f con respecto a u con respecto a x más f con respecto a v con respecto a x. Yo no sé quién es f, entonces no sé quiénes son las derivadas de f, pero puedo calcular las derivadas de u y de v. La derivada de u con respecto a x es 1 y la derivada de v con respecto a x es a. ¿Ok? Derivada con respecto a y es similar. F con respecto a u con respecto a y más f con respecto a v con respecto a y. Derivada de u con respecto a y es también 1, entonces aquí me queda fu, más derivada de v con respecto a y es b, entonces queda b por fv. Y por último, la derivada de g con respecto a z, eso va a ser fu uz. Aquí lo eliminé del esquema, del diagrama, porque aquí no depende de z, pero si lo hubiera agregado, me queda fv vz y v con respecto a z es 0. Entonces igual ese término no hubiera salido. Esto de acá sería entonces u con respecto a z es 1, entonces esto es solamente fu. ¿Ok? Entonces, derivada de z con respecto a x va a ser menos gx entre gz, entonces esto es menos fu menos a por fv entre fu. Derivada de z con respecto a y va a ser menos fu menos bfv entre fu. Estas son las derivadas. Y ahora tengo que ver que se verifica esta igualdad. Entonces, b por la derivada de z con respecto a x menos a por la derivada de z con respecto a y. Eso va a ser b por esta fracción menos a por esta segunda. Entonces va a ser menos bfu menos abfv entre fu menos a veces esto. Sería menos AFU menos ABFV entre FU. Como tienen el mismo denominador, las puedo sumar. Y vean que eso sería A menos B FU. Y el ABFV con este ABFV se cancelan. Porque aquí queda negativo y aquí queda positivo, por el menos que está fuera de la fracción. Entonces eso sería A menos BFV entre FU, que es A menos B. O sea, se comprueba la igualdad que se quería. Pero entonces lo que quiero ver acá es que este es un ejercicio un poco diferente porque combina las dos cosas. De nuevo, me dan que una ecuación igual a 0 me da una variable en términos de las otras dos. O sea que eso implica derivación implícita. Y el hecho de que me pidan derivada de una variable con respecto a otra, eso implica derivación implícita. Pero la función que estoy igualando a 0 no es una función simple como en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior esto era una función dada explícitamente. Esta función que estoy igualando a 0 es una regla de la cadena, porque es una función de dos variables donde en cada una de las variables estoy metiendo
una función de 3 variables. Entonces, aquí es una composición igualada a 0. Entonces, por eso hay que combinar la fórmula de derivación implícita con la fórmula de regla de la cadena. En otras palabras, la fórmula de derivación implícita me dice que tengo que calcular las derivadas parciales. Pero para calcular las derivadas parciales de esa función, necesito usar la regla de la cadena que vimos en la clase pasada. No sé si tienen alguna pregunta con este problema. Profe, ¿podría volver a repetir cuando hizo la comprobación en la igualdad? Sí. Acá yo ya tengo las derivadas calculadas, ¿verdad? Son las derivadas que necesito en la igualdad. Y aquí simplemente estoy viendo cuánto es b por esto menos a por esta de acá. Estoy simplificando todo para ver que efectivamente me da a menos b. O sea, estoy empezando de este lado de acá, sustituyendo por las derivadas que acabo de calcular y simplificando todo para ver que efectivamente me da a menos b. Eso es lo que estoy haciendo acá. Ok, Profe, perfecto. Ajá. voy a volver a repetir cómo es que viendo el enunciado usted supo que tenía que hacerlo también por regla de la cadena. Bueno, primero, el hecho de que sea una ecuación igualada a 0, una variable en términos de las otras dos y que me pidan derivadas de una variable con respecto a otra variable, eso significa que hay que ser implícita. Ahora, para saber que también hay que usar regla de la cadena, es porque esto que estoy igualando a 0 es una función donde adentro estoy metiendo funciones. Entonces, eso es una composición. Y composición siempre implica usar regla de la cadena. Vean que tengo una función desconocida f, donde en cada una de las entradas estoy metiendo una función diferente. Entonces, eso significa regla de la cadena. Pura vida. ¿Okay? Profe, Ajá. ¿y qué significa lo primero que dice? Supongamos que Z es el signo de XY. No se usó nunca. Esto, lo único que significa esto es que supongamos que z es una función de x y y. Es solamente un nombre que le pusieron a la función, pero le pudieron haber puesto cualquier nombre. Pero esto lo único que dice es que z es función de x y y. Profe, y eso es como una pista de que es una derivada implícita. Correcto. Decir que z es una función de x y y, eso es indicación de que hay que usar implícito. Ok, ok. Uh-huh. Ok, entonces esto termina la materia para el examen. Entonces, de nuevo, vayan practicando la lista, revisen qué fue lo que el coordinador subió en mediación virtual. Ahí todos lo pueden acceder. Y ahí vayan practicando y me van haciendo las consultas necesarias. Creo que el examen es de este sábado en 8 o es este sábado, no sé cuándo es. No, de este sábado en 8 creo. Es el 16. Creo que se mantiene para ese día. Parece que ya saben cómo montarlo en mediación, entonces entendí en uno de los correos que enviaron que van a subir ejemplos de examen de práctica en la página. En la página de Profe, mediación. Uh-huh. y ok, el examen empieza igual para todos, a la misma hora. Parece que sí, no han dado Y indicación. es como por, digamos, 3 horas o 2 horas, lo que sea, y acaba. No hay como segundo intento ni nada de eso. No creo. La verdad no estoy seguro porque no nos han dado. Vamos a ver, estoy buscando los correos del coordinador a ver qué es lo que dice exactamente. Profe, ¿y el examen es de selección única? Tampoco sé. Me imagino, ya les digo. Cualquier cosa, ahora hablo con el coordinador y les paso los chismes por Telegram, pero no nos han dado indicaciones, no nos han dado nada útil. Dice el examen virtual se realizaría en la plataforma de mediación virtual. Ya tengo avances importantes en la confección de este tipo de exámenes. No dice nada más. Es probable que a finales esto lo mandó la semana pasada, es probable que a finales de la otra semana, jueves o viernes,
suba a Mediación Virtual un pequeño examen para que nuestros estudiantes se adapten al uso de esta plataforma. Sí, él nos había pedido ejemplos de exámenes que pudieran salir con respuesta corta o selección única. No sé si es que va a ser 100% el examen así o cuál va a ser la forma del examen. Dice que es probable que el jueves o el viernes suba examen de práctica, entonces cualquier cosa ahora le pregunto más detalles y les envío qué me dice por Telegram. ¿Qué más? ¿Preguntas sobre esta materia? Tengo varios mensajes en el chat. Profe, ¿podemos hacer como un ejemplo, como uno de los exámenes más actualizados? ¿O usted cree que va a ser más de ese tipo en el examen? Este es de un examen relativamente reciente. De hecho, si revisan los últimos exámenes, casi siempre viene una así. Bueno, en el chat ponen que si el examen es virtual, sí, es virtual parece. No nos han indicado lo contrario. Sí, estos son uno de los exámenes más recientes. Si ustedes revisan los exámenes, al menos del 2018-2019, casi siempre viene una pregunta así, de exactamente este tipo. De implícita usando regla de la cadena. Entonces casi siempre viene esta cosa así. Incluso hasta más sencillos. De hecho, por eso mismo estaba buscando yo un examen más viejo, porque los exámenes más viejos, las áreas de aquí son un poquito más complicadas, pero en los más nuevos parece que se simplifica bastante. ¿Qué más? Al menos preguntas sobre esta materia y al final cuando pare la grabación pueden hacer preguntas ya generales sobre el curso, el examen, etcétera. Pero sobre esta teoría, no sé si queda alguna pregunta. Ok. Bueno, ya dejé esa página bastante tiempo ahí. Voy a pasar la página. Porque necesitamos iniciar con el tema de optimización, el tema de máximos y mínimos. Ya esto no está en el examen. Esto sería, creo, para el primer examen corto. Por optimización me refiero Profe, a la otra clase vamos a tener repaso. no sé qué dice la carta al estudiante. Ah, No sé si para la otra semana hay sesiones de repaso o qué. ok, ahora reviso cualquier cosa. Sí, ahorita revisamos al final de la clase. Ok. Ok, entonces vamos a ver la parte de optimización, que es la parte de máximos y mínimos. Máximos y mínimos, y ya esto no está en el parcial, ya eso no viene en el examen parcial, sino que es para la primera prueba corta. Voy a poner primer quiz. Que eso es hasta la semana no sé cuál, pero es después del examen parcial. Probablemente sí la carta de estudiante diga que la otra semana es de repaso, pero ahorita no nos fijamos porque esto queda muy lejos como para que no haya una semana de repaso. Pero bueno, la parte de optimización es tiene sus similares con lo que vieron en cálculo 1. Entonces, decimos que F alcanza un máximo en un punto C de un conjunto A o de un dominio A
si f de c es mayor o igual que f de x para todo x en A, y mínimo si es al revés, si f de c es menor o igual que f de x para todo x en A. ¿Ok? Es decir, hay un máximo en un punto si la imagen de ese punto es mayor que la imagen de todos los otros puntos. En dibujo, ¿cómo sería? Sería algo como así. Supongamos que tenemos algo así. Voy a hacer aquí como un hueco. Ok, algo como así. Por ejemplo, yo estaría diciendo que aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. ¿Ok? Análogo a lo que veían en cálculo 1. Ahora, al igual que en cálculo 1, existe el concepto de máximo local y máximo absoluto. Entonces, F alcanza un máximo local en un punto A, bueno, en un punto C, si existe un conjunto, va a ponerlo así, si existe una región abierta alrededor, ahorita les digo qué significa abierta, alrededor de C, tal que f de C es mayor o igual que f de X para todo X en esa región. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Voy a hacerlo con un dibujo. De una función de dos variables. Entonces, supongamos que el dibujo es como así. No sé, es una cosa rara. ¿Ok? Pero la idea es que hay como una montañita. Y es una gráfica de ese tipo. Máximo local, me refiero a algo así. Por ejemplo, aquí, esa es la imagen de un punto C.
Aquí tengo un punto C en el dominio. La altura de esa montaña es f de c. Ok, este punto de acá no es un máximo. No es máximo, por ejemplo, comparado con este punto de acá, porque este punto de acá está más hacia arriba. Pero si yo comparo este punto con los que están aquí cerca, esto es un máximo. O sea, comparado con todos los que están aquí al lado, eso es un máximo. ¿Qué me refiero con esto de la región abierta? Que yo puedo encontrar un circulillo, por ejemplo acá, una región abierta significa que no incluye el borde, que no incluye la frontera. Puedo encontrar una región acá que si yo agarro cualquier X que está en esta región, la imagen es más pequeña que la imagen de C. En otras palabras, básicamente esa región de abajo, ese círculo que está abajo, me define como un círculo acá en la montaña. Básicamente en esa región, el punto en cuestión es un máximo. Esa es la idea de máximo local. Máximo local es que es máximo comparado con los puntos que están cerca, aunque no sea máximo para toda la función. Entonces, esa es la idea de un máximo local. Es muy parecido a la idea de en cálculo 1, ¿verdad? En cálculo 1 ustedes tenían funciones que podían ser algo así. Entonces, todos estos puntos de acá son máximos relativos o máximos locales. Máximo local o relativo. Entonces, todos estos puntos son máximos relativos porque son máximos comparados con los que están cerca, pero no son máximos de la función porque parece que la función aquí va para infinito. Y los mínimos relativos son así. Entonces voy a poner de manera similar. Se definen mínimos relativos. ¿Ok? Entonces, esas son solo las definiciones para ver qué es lo que vamos a encontrar ahora. La idea es ver cómo se encuentran esos puntos. Ahora, de cálculo 1, ustedes saben que para una función de una variable, yo puedo encontrar puntos que son candidatos a ser máximos y mínimos sacando la derivada y ver en qué puntos la derivada vale 0. Aquí la idea va a ser similar, nada más que yo no tengo una única derivada, sino que tengo varias derivadas porque estamos con derivadas parciales en varias variables. Entonces voy a dejar eso un momento para que lo terminen de copiar, ya casi paso la página. Voy a pasar la página y tengo el siguiente resultado, que es el que vamos a usar para calcular puntos críticos. Si f tiene un mínimo, alguien levantó la mano. Ajá, de esa mano. Sí, que si puede devolverse a la página anterior, por favor, unos segundos. Ok, ahí está. Gracias. Ok.
Me dice cuándo puedo pasarla. Listo. Ok, perfecto. Ok, entonces el teorema dice que si f tiene un mínimo o un máximo en un punto, un máximo local o relativo en un punto P0, va a ponerle en un punto P de una región abierta. Región abierta quiere decir que no incluye el borde. Por ejemplo, un círculo sin la circunferencia, que no incluye el borde. Bueno, el nombre oficial del borde es frontera. Entonces, el gradiente de f en ese punto es el vector 0. ¿Qué quiere decir que el gradiente sea 0? Que el gradiente sea 0 quiere decir que todas las derivadas parciales son 0. Es decir, todas las derivadas parciales son 0. ¿Ok? ¿Qué hacíamos en cálculo 1? En cálculo 1 solamente hay una variable, entonces para ver en cuáles puntos la función alcanzaba un máximo o un mínimo, tomábamos la derivada de la función y buscábamos en qué punto la derivada valía 0. Aquí los puntos son de varias variables. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar un punto de dos variables donde la función alcanza un mínimo, tengo que buscar un x y un y. Lo que dice que no basta con una ecuación, sino que tendría que usar un sistema de ecuaciones. Tendría que usar una ecuación por cada variable que tengo. Entonces, si es una función de dos variables, es un sistema de dos ecuaciones. Si es de tres variables, es un sistema de tres ecuaciones. Y esas ecuaciones son básicamente las derivadas parciales, porque hay una derivada parcial por cada variable. Entonces, para encontrar esos puntos, tengo que resolver un sistema de ecuaciones. Voy a poner una definición y veo varios ejemplos. Los puntos donde el gradiente de f es 0 o donde la función se indefine o la derivada no existe, se llaman puntos críticos. ¿Ok? Ahora, vean que lo que dice es que si la función tiene un máximo o un mínimo, las derivadas valen 0. Pero no necesariamente si las derivadas valen 0, la función tiene un máximo o un mínimo. Bueno, voy a ver varios ejemplos. Bueno, voy a ponerlo como nota. No necesariamente si las derivadas valen 0, se tiene un máximo o un mínimo. Por ejemplo, si yo tengo la función f de xy igual x a la 2 menos y a la 2,
¿Cuáles son las derivadas de esa función? La derivada de f con respecto a x es 2x. La derivada de f con respecto a y es menos 2y. Vean que el gradiente de f es 2x menos 2y. Y el gradiente de f en el punto 0, 0 es 0, 0. O sea, en el punto 0, 0, 0, 0 es un punto crítico. ¿Ok? ¿Cuánto es la imagen del punto 0, 0? Eso es 0 a la 2 menos 0 a la 2, eso es 0. Ahora, yo puedo encontrar puntos tan cercanos a 0, 0 como yo quiera. Con imágenes menores y mayores a 0. Por ejemplo, si h es muy pequeño, tanto como se quiera, la imagen del punto h, 0 va a ser h a la 2 y eso es mayor que 0, que es la imagen de 0, 0. Pero si por el contrario tengo el punto 0, h, eso es menos h a la 2 y eso es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que vean que el h puede ser tan pequeño como yo quiera. Es decir, puedo agarrarlo tan cerca de 0, 0 como yo quiera, y este 0, h lo puedo agarrar tan cerca de 0, 0 como yo quiera. Entonces, no importa qué tan cerca esté uno de 0, 0, siempre puedo encontrar un punto donde la imagen sea más grande y otro donde la imagen sea más pequeña. Es decir, no es ni un máximo ni un mínimo, porque siempre puedo encontrar puntos cercanos que sean más grandes y más pequeños. Y eso se ve en la forma de la gráfica, porque si ustedes se acuerdan en las cosas que vimos al inicio, la figura que tiene ecuación de ese tipo es esta cosa, el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico es el que tiene esa ecuación. Que fue una de las regiones que vimos al inicio. Ahora, ese punto, en el caso del paraboloide hiperbólico, queda aquí. Vea que ese punto no es ni máximo ni mínimo, porque si yo lo comparo con los que están al lado de acá, es más grande, pero si lo comparo con los que están a los lados acá, es más pequeño. Ese punto es el vértice de parábolas cóncavas hacia abajo y el vértice de parábolas cóncavas hacia arriba. Entonces no es ni máximo ni mínimo, porque desde cierto punto de vista es mínimo, desde otro punto de vista es máximo. Y de hecho vamos a ver que ese tipo de puntos se van a llamar puntos de silla. Y por eso la figura se llama la silla de montar. Y ese tipo de puntos se van a llamar puntos de silla precisamente por la forma que tienen. Pero bueno, entonces eso es un ejemplo de que no necesariamente si las derivadas valen 0, quiere decir que hay un máximo o un mínimo. Eso es muy parecido a lo que tenían en cálculo 1 con los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, las derivadas valían 0, pero no necesariamente era máximo o mínimo. Entonces, la cuestión es que podemos encontrar los puntos críticos viendo dónde las derivadas valen 0, pero no siempre son máximos y mínimos.
En cálculo 1 ustedes hacían cosas para clasificar si eran máximos o mínimos, que eran los criterios de la segunda derivada. Aquí vamos a tener algo similar, pero vamos a ir paso a paso. Primero vamos a ver algunos ejemplos donde se calculen puntos críticos. Voy a dar un ejemplo sencillo primero. Ejemplo, hallar los puntos críticos. Para la función x a la 2 menos 2xy más 2y a la 2 menos 2x más 2y más 1. De momento solo vamos a encontrar los puntos críticos, no vamos a clasificarlos como máximos y mínimos. Entonces voy a dejar eso un momento para pasar la página. ¿Ok? Entonces, los puntos críticos de esa función, vean que esa función no se indefine en ningún lado ni nada, es simplemente un polinomio. Los puntos críticos va a ser donde la derivada vale 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular ahí? Tengo que calcular las derivadas parciales y ver en qué puntos se hacen 0. Las derivadas van a ser lo siguiente. Con respecto a x, bueno, ya pasé la función, pero las derivadas son 2x menos 2y menos 2. Y la derivada con respecto a y va a ser 4y menos 2x más 2. Entonces tengo que resolver el siguiente sistema. Tengo que resolver el sistema 2x menos 2y menos 2 igual 0. Voy a ponerlo en orden, menos 2x más 4y más 2 igual 0. Tengo que resolver ese sistema para encontrar los puntos x, y donde las derivadas valen 0. Vean que ahí puedo dividir todo entre 2, por ejemplo, es lo más directo que puedo hacer. Y si divido todo entre 2, me queda x menos y menos 1 igual 0, menos x más 2y más 1 igual 0. Y para resolver ese sistema, vean que es un sistema lineal. Entonces, es fácil de resolver utilizando álgebra lineal, ya sea reduciendo la matriz, o pueden sumar y restar ecuaciones, o pueden despejar y sustituir. Aquí lo importante es que no hay una forma para resolver todos los sistemas. Eso va a depender de cada sistema particular, pero esto es un sistema lineal. Entonces los sistemas lineales son los más sencillos. Ahí puedo sumar ambas ecuaciones, por ejemplo. Voy a ponerle el número a las ecuaciones. Entonces sumando 1 y 2, con eso cancelo el x. Entonces me va a quedar y es igual a 0. Cuando sumo ambas ecuaciones me queda y es igual a 0. Y sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo, sustituyendo en la 1, me queda que x menos 1 igual 0, o sea, x es igual a 1. Profe, Es un sistema de ecuaciones con solución única, donde la solución es x igual 1 y y igual 0. Entonces el único punto crítico es el punto 1, 0. ¿Ok?
Entonces esa función solamente tiene un punto crítico que es 1.0. Profe, ¿Sí? una pregunta con respecto a, bueno, en este caso, cuando estamos sacando estos máximos o mínimos, la función, es la función de antes, la función f de x y y, Ajá. ¿está igualada con respecto a otra variable o con respecto a cero? No, es una función por sí sola, sin igualarla a nada. Eso es Ok, una función. Ajá. es como decir que esa fx, y sea z, por ejemplo. Exacto, exacto. Ujú. Ok. Sí. Ok, entonces la cuestión es resolver este sistema. Este es un sistema lineal de dos variables con dos ecuaciones, entonces tiene solución única. Bueno, si el sistema es consistente, tiene solución única. Esos sistemas recuerden que pueden tener ninguna solución, una única solución o infinitas soluciones. Infinitas soluciones y las dos ecuaciones son la misma, pero ahí son ecuaciones linealmente independientes. Pero bueno, la idea Profe, es que eso tiene una única solución. Ajá. y bueno, este resultado que es un punto crítico, ¿cómo es la derivada? No, ¿cómo es si sustituimos esto en la función principal? Nos tiene que dar Eh, 0, 0, ¿era? No no, entendí bien. no necesariamente. O sea, esto es un máximo o un mínimo, pero eso todavía no lo hemos visto. No hemos visto cómo se clasifica si es máximo o mínimo. Ok, gracias. Entonces todavía no lo sabemos. Pero este punto, si se sustituye en estas dos derivadas, debería dar 0 y 0. Si se sustituye ese punto acá, debería dar 0 en ambas. Veamos otro ejemplo de cálculo de puntos críticos con otra función un poco más complicada. Ejemplo 2. Hallar los puntos críticos. Hallar puntos críticos para f de xy igual x a la 4 más y a la 4 más 4xy. Ya esa función es un poco más complicada. La función anterior era una función cuadrática. Vean que era x a la 2, aquí hay dos variables multiplicadas en 2, lo máximo que hay es grado 2. Entonces las derivadas van a ser lineales. Como aquí hay funciones de grado 4, las derivadas van a ser de grado 3. O sea que me queda un sistema de ecuaciones con funciones que no son lineales. O sea que ya no me sirve de nada álgebra lineal para resolver este sistema. De ahí lo que decía que el problema puede variar de función a función y no hay una forma determinada de sacar todas las soluciones. Entonces, la derivada de f con respecto a x en ese caso es 4x a la 3 más 4y. Y la derivada de f con respecto a y es 4y a la 3 más 4x. Y quiero resolver cuando esas dos cosas son iguales a 0. ¿Ok? Pero como les dije, esas ecuaciones involucran grado 3. Pero se pueden intentar hacer cosas como despejar y sustituir, entre otras cosas, o sumar y restar ecuaciones, todo eso se puede intentar, pero las cuestiones de matrices, como en cálculo, en álgebra lineal, no nos van a servir. Entonces, veamos a ver qué se puede hacer ahí. Despejar y sustituir es una opción, o puedo tratar de sumar y restar ecuaciones. Voy a simplificar primero un poco el sistema, dividiendo todo entre 4, para no andar arrastrando ese 4 a cada rato. Estoy dividiendo entre 4 todo. Puedo tratar de despejar el y de acá y meterlo acá. Nada más que aquí me quedaría que y es igual a x a la 3. Si meto x a la 3 acá, me quedaría x a la 9.
Entonces, despejar y sustituir, en este caso funciona porque no es tan complicado, pero puede complicar un poco las cosas. Ahora, siempre puedo sumar y restar ecuaciones y ver que se puede factorizar. Voy a restar ecuaciones. Voy a ponerle el número a estas ecuaciones. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Voy a restar, qué sé yo, 1 menos 2. Entonces me quedaría que x a la 3 más y menos y a la 3 menos x es igual a 0. La ventaja es que a veces, sumando o restando, aunque no se cancelen cosas, puedo factorizar. Por ejemplo, yo ahí puedo factorizar vamos a ver si será más conveniente. Yo ahí puedo factorizar x a la 3, yo puedo agruparlo de esta forma, x a la 3 menos y a la 3 menos x menos y, eso igual a 0. Y esto lo puedo factorizar como x menos y, x a la 2 más xy más y menos x menos y es igual a 0. Aquí me quedaría x menos y, x a la 2 más xy más y menos 1 igual 0. Y de ahí me Profe, salen... ajá, ese y no debería estar al cuadrado. sí, porque ya cuadrado. Y de ahí me salen dos opciones. X menos y es igual a 0 y x a la 2 más xy más y a la 2 menos 1 igual 0. La primera ecuación me dice que x es igual a y, pero la segunda ecuación queda un poco complicada, ¿verdad? Porque es tratar de resolver esto en términos de x y y. De aquí me puede salir una ecuación cuadrática en términos, se ven que aquí despejar y en términos de x, puede que sea muy complicado, pero lo que quiero darles acá es que de acá me salen dos casos. De acá me salen dos casos. Caso 1, esto igual a 0. Caso 2, esto igual a 0. Voy a trabajar los dos casos. Pero después hago el sistema de otra forma. O sea, x menos y es igual a 0 significa que y es igual a x. Ahora, la idea de sumar y restar ecuaciones hace que las dos se me unifiquen en una sola ecuación que se puede factorizar y de esa ecuación me salen casos. Cada uno de los casos los tengo que analizar por aparte porque son casos independientes. Entonces, el primer caso es y es igual a x. ¿Qué hago con esto? Esto lo meto en el sistema original. Cada caso me va a simplificar el sistema original. Entonces, si y es igual a x, en el sistema original, tengo lo siguiente. Bueno, el original, voy a usar el original simplificado. Me queda x a la 3 más x igual 0. Y aquí me queda x a la 3 más x igual 0. Es decir, me queda exactamente la misma ecuación. Eso pasa cuando uno unifica ecuaciones, por ejemplo, sumando y restando, y sustituye en uno de los casos, se me reduce el número de ecuaciones. Las dos ecuaciones que combiné, a la hora de sustituir los casos, quedan iguales, quedan equivalentes. Entonces, como era un sistema de dos ecuaciones, a la hora de sustituir acá, me queda solamente una ecuación. Y ya esa ecuación me permite, por ejemplo, sacar quién es x. Ahí yo puedo factorizar eso como x por x a la 2 más 1. Y de ahí me sale que x igual 0, x a la 2 más 1 igual 0.
la segunda no tiene solución, entonces x es igual a 0. Con eso, como estamos en el caso y es igual a x, entonces y también es 0. De ahí nos sale el punto crítico 0, 0. ¿Ok? Ahora, vean que aquí me quedó una factorización. Si esto me hubiera dado solución, tendríamos dos casos y tendríamos dos puntos distintos. Pero en ese caso, de aquí no me sale solución, ¿verdad? Porque x a la 2 más 1 es siempre mayor o igual que 1. Caso 2. X a la 2 más xy más y a la 2 menos 1 igual 0. Ese caso va a estar horrible de resolver. Porque, por ejemplo, el caso 1 me da y es igual a x. Aquí no queda tan bonito despejar y en términos de x. Tendría que usar la fórmula general o algo así para despejar y en términos de x, para poder sustituirlo en estas dos ecuaciones. Vamos a ver si hay algo útil que se pueda hacer. Sin tener que hacer, o sea, ahora, probablemente no voy a continuar haciéndolo así, voy a hacerlo de otra forma. Pero aquí se puede tratar de despejar y en términos de x si uno quiere. Para eso yo lo escribo de esta forma, y a la 2 más x por y más x a la 2 menos 1, y el y es menos x más menos raíz cuadrada de x a la 2, quiero un 1, menos 4 por 1 por x a la 2 menos 1, entre 2 por 1, se hace la fórmula general. Y eso no se puede simplificar muy bonito que digamos. Eso va a quedar menos x más menos raíz cuadrada de 4 menos 3x a la 2 entre 2. Y esto puede complicar el sistema. Eso quiere decir que voy a buscar otra forma de resolverlo. No me sirvió lo que estaba haciendo, pero al menos me sirvió de ejemplo para ver que muchas cosas pueden pasar cuando uno hace esto. Puede que el método que uno esté usando complique un poco más las cosas. Y el asunto es que esta ecuación queda un poco complicada si uno utiliza ciertos métodos, ¿verdad? O sea, restando, esto se puede factorizar, pero este término de acá queda horrible. No se puede factorizar tan bonito. Sí, no se puede factorizar de una forma útil. Entonces, todo este procedimiento va a quedar un poco complicado. De nuevo, pueden continuar ahí. Pueden meter este y acá y después ver la ecuación que les queda, pero les va a quedar un poco horrible, porque va a quedar una ecuación cuadrática o cúbica en términos de x, entonces igual les queda un poco complicada. Entonces voy a dejar eso ahí para si lo quieren terminar de copiar, pero la idea es que no voy a seguir con esa solución, sino que voy a buscar otra forma de hacerlo. Profe, una pregunta. Ajá. Al puro principio, cuando usted encontró las derivadas, ¿por qué no tomó en cuenta el 4xy? Sí, acá lo tomé en cuenta. La derivada con respecto a x de 4xy es 4y. Ajá. Ajá.
se salta el término que no ocupa, digamos. Sí, exacto. Ah, ok, Ujú. gracias. Ok. Entonces, de nuevo, esto nos llevó a una cosa más complicada. Entonces, voy a buscar otra forma de hacerlo. Voy a pasar la página en unos 5 segundos. Profe, y con raíz cúbica, bueno, x es igual a raíz cúbica de menos c, no funcionaría. Sí, que eso es lo que voy a hacer ahorita. Bueno, lo voy a hacer al revés, más bien. Y es igual a x a la 3. Para no tener que manejar raíces. Pero sí, eso es lo que voy a hacer. Despejar y sustituir. Ok, entonces, voy a volver al sistema original. Bueno, a la hora de dividir entre 4, que eso no afectó nada. Y a la 3 más x igual 0. De nuevo tengo ecuación 1 y ecuación 2. Puedo usar el viejo despejar y sustituir. Entonces en 1 yo tengo que y es igual a menos x a la 3. Si sustituyo en la ecuación 2, me queda que menos x a la 3 más x es igual a 0. Eso me queda que menos x a la 9 más x es igual a 0. O sea que x menos x a la 9 es igual a 0. De ahí puedo factorizar de esta forma. Y de ahí me sale que x por, ¿cómo factorizo el 1 menos x a la 8? Es 1 menos x a la 4, 1 más x a la 4 es igual a 0. De ahí puedo seguir factorizando. El 1 menos x a la 4 lo puedo factorizar como 1 menos x a la 2 por 1 más x a la 2. 1 más x a la 4 es igual a 0. Y el 1 menos x a la 2 lo puedo factorizar como 1 menos x, 1 más x. Entonces tengo esa factorización. Tengo esa factorización. Y de esos factores, este y este de acá no pueden ser 0, ¿verdad? Porque es algo positivo más 1. Solo estos pueden ser 0. Entonces de ahí me salen 3 casos. X igual 0, 1 menos x igual 0, 1 más x igual a 0. Los otros no pueden ser 0 porque son algo positivo más 1. Y de aquí me sale x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Entonces, en este caso, y es igual a 0, y es igual a menos 1 a la 3, o sea, menos 1. Perdón, aquí es 1, sí, menos 1 a la 3, o sea, menos 1. Y de aquí, y es igual a menos 1 a la 3, y eso es 1. O sea, tengo los puntos críticos. 0, 0, 1 menos 1, menos 1, 1. Entonces, en este ejemplo era mucho más fácil despejar y sustituir. Aunque muchas veces despejar y sustituir complica las cosas. Vean que aquí despejo acá y sustituyo acá. Y estoy considerando todos los casos, ¿verdad? Esto es una ecuación de grado 9, aunque es sencilla, pero estoy considerando factorizar al máximo todas las posibles soluciones que salen de ahí. Entonces, esos son los puntos críticos de esa función. Ahora, en lo que estaba haciendo anteriormente, pude haber tratado de despejar aquí, escribir que y era x a la 3 acá, y me quedaba solamente una ecuación en términos de x, pero sería complicar más las cosas. Si estoy despejando y en términos de x acá, ¿por qué no hacerlo desde el inicio? Entonces sería, o sea, aquí puedo seguir escribiendo que y es x a la 3 y me queda una ecuación en x que puedo resolver. Pero
Ya que estoy escribiendo ya en términos de x, puedo hacerlo de una vez desde el inicio. Entonces, aquí decidí hacerlo desde el inicio y quedó un poco más simple. ¿Ok? Entonces, como les digo, hay diferentes formas de poder resolver un sistema. Algunas funcionan, otras no, algunas complican, algunas simplifican, etc. Quiero ver otro ejemplo. Vamos a ver. Profe, en este Ajá. curso nunca trabajamos con números complejos. No. Siempre van a ser Ok. soluciones reales. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Quiero sacar un ejemplo de examen. Bueno, hay un particular que quiero. Vamos a ver. Casi lo encuentro. Sí. Quiero un ejemplo un poco. Ok, ejemplo. Tres. Calcular los puntos críticos para la función f de xy igual es, vamos a ver, sería x a la 3, x a la 3 más y a la 3 más 3xy a la 2 menos 15x menos 15y más 42. ¿Ok? Esa función. Ok, vamos a ver. Derivadas parciales. Con respecto a x, esto es 3x a la 2 más 3y a la 2 menos 15. Eso igual a 0. Con respecto a y sería 3y a la 2 más 6xy menos 15 es igual a 0. Esas son las derivadas parciales. Tengo que resolver ese sistema. Lo más que puedo hacer, ahorita es dividir entre 3 ambas para simplificar un poco el sistema. Entonces eso me queda x a la 2 más y a la 2 menos 15 igual 0. Y a la 2 más 2xy menos 15 igual 0. Ahí puedo, puedo ver qué hago. No sería 5 en vez de 15. Perdón, sí. Menos 5.
¿Ok? Vean que ahí podría despejar x en la segunda ecuación, pero implicaría, o sea, ¿qué sería x en la segunda ecuación? Sería 5 menos y a la 2 entre 2y. Entonces me queda una fracción, no es tan bonito. Y arriba no se puede despejar x y y de manera única, ¿verdad? Si yo despejo x, me queda más menos raíz de algo y y me quedaría más menos raíz de algo. Pero vean que ambas ecuaciones tienen términos en común muy parecidos. Vean que, por ejemplo, si las resto, se muere el 5 y se muere ese y a la 2. Entonces me queda algo un poco más simple y esperemos que mucho más simple que cuando lo intenté en la pregunta pasada. Restando 1 menos 2 o 2 menos 1, cualquier cosa, vean que me va a quedar x a la 2, el y a la 2 se cancela, el menos 5 se cancela, menos 2xy igual 0, y eso lo puedo factorizar. X por x menos 2y es igual a 0, de ahí me salen dos casos. X es igual a 0, x es igual a 2y. Me salen dos casos, esos dos casos son independientes, analizamos cada uno por separado. Caso 1, x igual 0, el sistema se convierte en lo siguiente. Vean que ambas ecuaciones, cuando x es igual a 0, se convierten en y a la 2 menos 5 igual 0, y a la 2 menos 5 igual 0. O sea, y a la 2 menos 5 igual 0, una única ecuación. Y de ahí me sale que y es igual a más menos raíz de 5. O sea que en este caso tengo los puntos 0 raíz de 5, 0 menos raíz de 5. O sea, el caso 1 me da dos puntos críticos. Caso 2, x es igual a 2y. Si sustituyo en el sistema, ya ni siquiera voy a escribir las dos ecuaciones. Si sustituyo x es igual a 2y en el sistema, me va a salir lo mismo. Me va a quedar un sistema de una ecuación. Si x es igual a 2y, entonces me queda 2y a la 2 más y a la 2 menos 5 es igual a 0. O sea que me queda 5y a la 2 es igual a 5. O y a la 2 es igual a 1. De donde sale que y es más menos 1. Creo que la pantalla quedó en negro, ya la restablezco de nuevo. Tengo que arreglar esto, casi siempre pasa como a la hora y 40 de la clase. Es como para decirme que termine. Vamos a ver. Ya casi les pongo la pantalla de nuevo. Listo. Bueno, entonces decía y a la 2 es igual a 1, lo que implica que y es 1 o menos 1. Entonces quiere decir que ahí tengo dos puntos críticos diferentes. Bueno, voy a poner primero, si y es igual a 1, como estoy en el caso x es igual a 2y, estoy en este caso, x es igual a 2y, si y es igual a 1, entonces x es igual a 2, y si y es igual a menos 1, entonces x es igual a menos 2.
O sea, tengo los puntos críticos. Uno, 2 y menos 1, menos 2. O sea que esa función tiene en total 4 puntos críticos. Profe, ¿no es al revés? Sí, al revés, perdón. El y es el 1. 2, 1 y menos 2, menos 1. Entonces, esa función tiene 4 puntos críticos. Lo importante es tratar de agotar todos los casos posibles. Usualmente hay gente que deja casos perdidos cuando, por ejemplo, cuando tienen la ecuación y a la 2 es igual a 5, ponen que la respuesta es raíz de 5 y no también menos raíz de 5. Siempre que haya un cuadrado, recuerden que siempre salen dos soluciones, la positiva y la negativa. Igual acá, y a la 2 es igual a 1, es más menos 1. Entonces traten de agotar todas las posibilidades, por ejemplo, considerando los dos casos por separado. Algunas veces cuando les salen estos casos los combinan en uno solo y eso hace que se les reduzca el número de ecuaciones o que salga menos soluciones de las que hay. Pero cuando ustedes factorizan una ecuación y la igualan a 0, cada uno de los factores me da un caso independiente. Entonces son dos casos que se analizan por aparte. Vean que aquí el caso x igual 0 lo analizo en el sistema. No me fijo, no utilizo para nada este caso cuando estoy haciendo este análisis. Entonces es como si x es igual a 0 y esto no existiera, y aquí es x es igual a 2y, sin utilizar este caso para nada. Entonces eso es agotar todas las posibilidades para sacar todos los casos posibles. Usualmente cuando vean que aquí las dos ecuaciones del sistema son de grado 2, usualmente eso hace que haya dos soluciones correspondientes a la primera ecuación, dos soluciones a la segunda, y por eso me salen 4 soluciones, porque son dos ecuaciones de grado 2. Grado 3 implicaría 3 soluciones y así sucesivamente. Entonces, siempre hay, bueno, a veces puede que haya sistemas que no tengan más que una solución, etcétera, pero de nuevo, como les digo, eso cambia de sistema a sistema. No hay una forma estándar de hacer esto, sino que de sistema a sistema alguna cosa puede funcionar, algunas otras cosas no. En este despejar y sustituir no sirve de mucho, en el anterior sí, en este restar ecuaciones simplifica un poco las cosas, en el anterior restar ecuaciones complicaba las cosas, sumarlas puede que las simplifique, a veces multiplicar una ecuación por una cosa y sumarla por otra, o sea, hacer una combinación como las de álgebra lineal sirve, pero de nuevo esto requiere que ustedes traten diferentes posibilidades para resolver el sistema. Ya se encontrarán diferentes casos en las listas y en los exámenes viejos. ¿Hay consultas sobre estos ejemplos o sobre la clase de hoy en general? Para que queden dentro de la grabación, y si no hay consultas sobre esto, detengo la grabación y pueden hacer consultas más generales. Pero sobre la clase de hoy y sobre estos dos temas, ¿hay alguna consulta? En la clase de hoy, con respecto a máximos y mínimos, lo único que hicimos hasta ahorita fue encontrar los puntos críticos. Esos puntos que encontramos son los candidatos a máximos y mínimos. Es decir, puede que estos puntos de acá sean máximos y pueden que sean mínimos, de momento no lo sabemos. La próxima clase vamos a ver los criterios para poder clasificar si esto es un máximo o es un mínimo o es otra cosa o no es nada del todo. O sea, si son puntos que simplemente la derivada dio 0, si son puntos como los del ejemplo que mencioné, puntos de silla, o si efectivamente se tratan de máximos y mínimos. Y al igual que en cálculo 1, esos criterios para clasificar van a involucrar las segundas derivadas de la función. Entonces vamos a sacar las segundas derivadas. Hay una forma, por ejemplo, si tenemos una función de dos variables, hay 4 segundas derivadas. Hay que combinar las 4 segundas derivadas para sacar el criterio, pero eso lo vamos a ver entonces en la clase del viernes. Entonces, de momento, si no hay preguntas sobre la clase de hoy, voy a parar la grabación acá.